Buenas noches. Eh, Nuevamente eh, aquí con ustedes voy a presentar otro tema que es muy frecuente en reumatología infantil, artritis idiopática juvenil. Esta es nuestra agenda. Hablaremos sobre generalidades, definición, epidemiología, etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial y complicaciones. Generalidades. La artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática crónica más común en la infancia. No es una sola enfermedad, sino es un grupo heterogéneo de enfermedades, caracterizadas por periodos de actividad y remisión. Se estima que el 60% de los pacientes llegan a la edad adulta con algún tipo de limitación funcional, lamentablemente. Estas enfermedades están relacionadas genética e inmunológicamente, pero fenotípicamente son diversas y que afectan las articulaciones y otras estructuras. A lo largo del tiempo ha habido diversas clasificaciones. La primera se ha establecido en 1972 por el Colegio Americano de Reumatología. Esta clasificación la denominó artritis reumatoide juvenil y dio 3 subtipos de la enfermedad. Esta clasificación fue revisada en 1977 y ese mismo año EULAR, que es el grupo europeo de reumatología, emite una nueva clasificación donde clasifica 6 subtipos de la enfermedad. Perdón. Posteriormente, en 1994, la Liga Internacional contra el Reumatismo, ILAR, emite, debido a tantas controversias o diferencias entre las dos clasificaciones anteriores, lanza una tercera clasificación. Esta clasificación fue revisada en 1997 y la última en el 2001. Las diferencias entre estas 3 clasificaciones, en primer lugar, es la denominación. Para el Colegio Americano de Reumatología es artritis reumatoide juvenil, para EULAR artritis crónica juvenil y para ILAR artritis idiopática juvenil. La edad de inicio para las 3 clasificaciones son en menores de 16 años de edad. El tiempo de evolución de la artritis es similar para ACR e ILAR, que son 6 semanas. Sin embargo, para EULAR considera que la artritis tiene que estar presente 3 meses. Y también la otra diferencia importante entre estas clasificaciones son el número de formas clínicas. Para ACR son 3 subtipos, para EULAR 6 y para ILAR 7. Importante mencionar que la que se maneja actualmente es la clasificación de ILAR. He considerado importante mencionar que la última clasificación de ILAR actualmente está en revisión. Entonces, considero que en muy poco tiempo se va a lanzar la nueva clasificación en la que ustedes van a poder apreciar que la artritis idiopática juvenil sistémica se mantiene. Va a existir, se mantiene la artritis idiopática juvenil, factor reumatoideo positivo. Ya se habla de artritis idiopática juvenil relacionada a espondiloartropatía. Ya no hablamos de una oligoartritis, sino de una artritis idiopática juvenil con factor reumatoideo, con anticuerpo antinuclear positivo, de otras artritis idiopáticas juvenil, las cuales no cumplen criterios para los trastornos A y B, y algunos otros grupos de artritis que están sin clasificar. Entonces, no queremos enredarles, pero es importante que ustedes sepan que se viene una nueva clasificación. Bueno, hay que definir lo que es la artritis idiopática juvenil. Hemos dicho que es una artritis crónica porque tiene que tener una duración de más de 6 semanas, que se debe presentar antes de los 16 años de edad, que afecta una o más articulaciones, que antes de asumirla como artritis idiopática juvenil debemos excluir otras causas que podrían explicar su origen, y que en el tiempo
esta se va a subclasificar, sobre todo en la variedad oligoarticular, vamos a hablarlo más adelante, pero que tenemos desde el inicio de la enfermedad 6 meses para subclasificar un subgrupo de estas enfermedades. Creo que es importante hacer un alto en el tema y definir lo que es una artritis y hacer la diferencia de artralgias. Artralgia es el dolor en una articulación y la artritis es la presencia de inflamación articular, la cual se define como limitación. Hay que aplicar todos nuestros conocimientos semiológicos y ahí vamos a observar que existe una limitación en el rango de movimiento, hay dolor a la palpación de la articulación, dolor con el movimiento y muchas veces puede haber calor en el sitio de la articulación. Entonces, la artritis es la inflamación o efusión o dos o más criterios antes mencionados. Tomarlo muy en cuenta. En cuanto a la epidemiología, la artritis idiopática juvenil en niños no es rara. La frecuencia real se desconoce y más en nuestro medio. Lamentablemente aún nos falta realizar muchos estudios para poder tener estos datos. Puede variar con la etnicidad, susceptibilidad inmunogenética e influencias ambientales. En general se habla de una tasa de incidencia de 1.6 a 8.3 por cada 100.000 niños y una tasa de prevalencia de 3.8 a 400 por cada 100.000 niños. De acuerdo al tipo de artritis, de subtipo, se dice que la oligoarticular es más frecuente, se presenta, en el 50%, le sigue la poliarticular en 30% y la sistémica con 20%. En función al sexo, la sistémica es muy similar en ambos sexos. La poliarticular predomina en el sexo femenino en una relación de 3:1, al igual que la oligoarticular predomina en el sexo femenino en una relación de 5:1. En cuanto a la edad de presentación, es muy similar en la sistémica, que se presentan en niños chiquitos, la poliarticular en escolares y preadolescentes y la oligoarticular en generalmente menores de 6 años de edad. La etiopatogenia. La etiopatogenia es una enfermedad compleja, es una enfermedad autoinmune con una base genética y una herencia genética muy compleja, con una base ambiental en donde pueden intervenir eventos etiológicos múltiples o únicos, los cuales van a generar una respuesta inmune anormal y crear lo que se llama una respuesta autoinmune. Esta respuesta o esta disregulación inmunológica se perpetúa en el tiempo y es lo que va a generar esta enfermedad. Esta es la clasificación de ILAR de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que se la revisó en 1997 y la última en el 2001. Son 7 subgrupos. La primera es la sistémica, en la que existe compromiso articular y compromiso sistémico. Estos niños presentan fiebre, linfadenopatías, visceromegalias, serositis. El segundo grupo es la oligoartritis. Aquí me van a entender un poquito como cuando hice la definición. Hablamos de oligoartritis cuando existe compromiso de 4 o menos articulaciones. Desde el momento del diagnóstico se espera 6 meses en el seguimiento para subclasificarla. Si estos niños persisten con 4 o menos articulaciones comprometidas, se denomina oligoartritis persistente, pero si al cabo de los 6 meses existe más de 4 articulaciones comprometidas, podemos hablar de una oligoartritis extendida. El tercer grupo es la poliartritis factor reumatoideo negativo. Es aquella enfermedad donde existe compromiso de más de 4 articulaciones con este anticuerpo negativo. El cuarto grupo es la poliartritis factor reumatoideo positivo, es decir, más 4 articulaciones comprometidas con este anticuerpo positivo. En el quinto grupo está la artritis psoriásica. En el sexto grupo la artritis relacionada a entesitis. Y en el séptimo grupo están las indiferenciadas, es decir, que no se adaptan a ninguna de las categorías antes mencionadas o se adaptan a más de una de las categorías mencionadas. Esta es la que se maneja actualmente. A continuación describiremos cada una de los subgrupos.
Empezaremos con la forma oligoarticular, como hemos mencionado, son aquella enfermedad donde existe compromiso de 4 o menos articulaciones. Es muy frecuente, la más frecuente, entre el 40 al 60%. Se presenta en la infancia temprana, generalmente en menores de 6 años. Predomina en el sexo femenino una relación de 5:1. Existe compromiso de grandes articulaciones. Las rodillas están comprometidas en el 75% de los casos. Compromiso de tobillos, codos. El curso, como hemos mencionado, puede ser persistente si al cabo de los 6 meses persisten las 4 o menos articulaciones comprometidas, o si al cabo de los 6 meses se extiende, existe mayor de 4 articulaciones comprometidas. Se denomina oligoartritis extendidas. Esta forma de comienzo se caracteriza por brotes con remisiones y exacerbaciones. El 41% de estos pacientes presentan artritis persistente a más de 10 años. La serología presenta un factor reumatoideo negativo, pero un anticuerpo antinuclear positivo entre el 40 y 70% de los casos. Este dato es muy importante porque viene a ser como un factor de riesgo para el desarrollo de uveitis en los niños. Entonces, este anticuerpo es fundamental pedirlo en este tipo de artritis. La complicación, como he mencionado, es la iridociclitis crónica, que se presenta en el 50% de los casos en aquellos niños que tienen FAM positivo. La característica de esta uveitis es que es asintomática. Otra complicación es el sobrecrecimiento, puede existir escoliosis porque, como hemos mencionado, si existe compromiso de una sola articulación, que generalmente es la rodilla, puede existir estos problemas de escoliosis. El daño articular se presenta entre el 10 y el 20% de los pacientes. La uveitis, como hemos mencionado, en este tipo, la uveitis es anterior, es asintomática y constituye el 6% de todas las uveitis. Generalmente es bilateral, entre un 67 y 89% de los casos, y el 90% se presenta en los primeros 7 años de la enfermedad. Entre el 65 y el 93% de los pacientes presentan este anticuerpo FAM positivo, que vendría a ser como el pronóstico empeorado para mayor riesgo de desarrollo de uveitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes? Que tengan este anticuerpo positivo, que sea el subtipo oligoarticular, que sea menor de 7 años al momento del diagnóstico y que tenga un menor tiempo de evolución de la enfermedad. Esto determina el grado de riesgo de estos pacientes y determina también el tiempo de seguimiento oftalmológico que se debe realizar. Si los pacientes presentan todos estos factores de riesgo, el control oftalmológico con lámpara de hendidura o biomicroscopía debería ser cada 3 meses su visita al oftalmólogo. Las complicaciones de las uveitis es lamentablemente una tercera parte, puede llegar a la ceguera. Existen sinequias posteriores, catarata, glaucoma y edema macular y del disco óptico. La otra forma es la poliarticular factor reumatoideo positivo. Se presenta en el 10% de los pacientes, generalmente en mayores de 8 años de edad, es una infancia tardía. Predomina también en el sexo femenino, en una relación de 3:1. El compromiso articular es simétrico de grandes y pequeñas articulaciones. Generalmente están comprometidas las rodillas, muñecas, codos y tobillos. Y, como he mencionado, las articulaciones pequeñas de la mano, las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y las distales. En cuanto a la serología, puedes tener un anticuerpo antinuclear positivo en el 50% de las pacientes, que no significa nada. El curso es severo entre el 40 y 50% de las pacientes. La evolución es severo porque esta artritis se comporta como la artritis reumatoide del adulto y puede evolucionar hacia una erosión y anquilosis temprana si no se hace un tratamiento, un diagnóstico y tratamiento tempranos. Puede presentarse nódulos reumatoideos entre el 5 y 10% de los pacientes. Y la presencia del factor reumatoideo es un marcador pronóstico.
Es importante mencionar que nosotros debemos hacer la medición de este anticuerpo del factor reumatoideo en 2 oportunidades con una diferencia de 12 semanas. Teniendo estos 2 resultados positivos en este intervalo de tiempo, sí podemos dar el sello de este tipo de artritis poliarticular factor reumatoideo positivo. La de comienzo poliarticular factor reumatoideo negativo es más frecuente, se presenta en el 30% de los pacientes. La edad de presentación tiene 2 picos, uno entre los 2 y 3 años de edad y el segundo en la preadolescencia. Predomina en el sexo masculino. Existe también compromiso articular simétrico, grandes y pequeñas articulaciones. El anticuerpo antinuclear puede estar presente entre el 20 al 40%. Puede evolucionar a una artritis severa entre el 10 y 20% de los pacientes. Generalmente el curso es menos agresivo que el factor reumatoideo positivo y se dice que, y se ha visto obviamente que el 45% puede permanecer activa hasta hacia los 10 años de iniciada la enfermedad. La complicación, la discapacidad. La forma de comienzo sistémica se presenta entre el 10 y el 20% de los pacientes. Se presenta en la infancia temprana, generalmente en menores de 5 años de edad. Existe un ligero predominio en el sexo masculino. La artritis se presenta en el 90% de los pacientes y compromete grandes y pequeñas articulaciones. Es importante mencionar que muchos de los niños al debut no presentan compromiso articular, debutan con síntomas sistémicos y en el transcurso de la evolución se presenta el compromiso articular. Entonces eso para tomarlo en cuenta. Las manifestaciones extraarticulares son fiebre de 39 a 40 grados centígrados, es una fiebre persistente, 2 picos diarios, presenta un rash, el rash es salmón evanescente, es decir, que aparece con la fiebre, es de color salmón, predomina en tronco y desaparece cuando la fiebre se va. La presencia de serositis se presenta en el 10%, puede haber derrame pericárdico, pleural e inclusive abdominal. Hay poliadenopatías, hepatoesplenomegalia. El curso puede ser un episodio único, puede ser persistente o recidivante. Las serologías presenta un factor reumatoideo generalmente negativo y el anticuerpo antinuclear puede estar presente hasta en el 10% de los pacientes. Su evolución. El 60 al 70% remite y el 37% puede persistir activo en forma permanente. Menos del 50% de los niños presentan una artritis severa y la complicación más importante de este tipo de artritis es el síndrome de activación macrofágica y la amiloidosis, que se puede presentar entre el 1 y el 9%. Esta es la curva térmica que ustedes pueden apreciar, el pico en agujas, la fiebre diaria. Las adenopatías pueden llegar a ese grado, el derrame pericárdico, el rash, para que ustedes puedan tener idea, y las visceromegalias, que son muy importantes. El compromiso articular, generalmente hay algunos pacientes que presentan compromiso poli o pausiarticular. El 80% puede tener compromiso de muñecas, rodillas y tobillos, y es menos frecuente el compromiso de caderas, temporomandibulares y columna cervical. La artritis relacionada a entesitis se presenta en niños menores de 6 años de edad. La característica es que tienen el antígeno leucocitario B27 positivo. Presentan entesitis, como hemos mencionado. La entesitis es el dolor que se presenta en los puntos de inserción de los tendones, fascias a nivel del hueso. Generalmente el compromiso es a nivel del tendón de Aquiles, calcáneo, fascia plantar y tarso. Como ustedes pueden ver, aquí hay un gran compromiso del tobillo y en la radiografía casi fusión de los huesos del tarso. Es una oligoartritis asimétrica, generalmente existe compromiso de rodillas y tobillos. Puede afectar al esqueleto axial, si no es al debut en el transcurso de la evolución,
y existe episodios de uveitis aguda, a diferencia de la uveitis en oligoartritis. Esta es muy sintomática. La artritis psoriásica es la presencia simultánea de artritis o psoriasis o la artritis e historia familiar de psoriasis. Es importante investigar esta historia familiar en los familiares de primer grado. Característica es la presencia de dactilitis, como ustedes pueden ver en este dedito, o compromiso unguial, el pitting famoso que se va a observar, o los hoyuelos a nivel de las uñitas. Existen otras características, mencionar que la artritis es asimétrica, que predomina en miembros inferiores, y también puede existir uveitis aguda en el 17% de los pacientes y pueden tener un anticuerpo antinuclear positivo. El PIGALS ya he mencionado en el examen físico. Sin embargo, es importante mencionar que las iniciales de esta es paso, brazo, pierna y columna. Por favor, tomar en cuenta estas iniciales. Hemos dicho que es un instrumento clínico útil, fácil de utilizar para los no especialistas, que ha sido validado en las escuelas, y es fundamental que todos sepamos realizar por lo menos este examen musculoesquelético básico. Nuevamente reitero que es importante revisar al paciente con la menor ropa posible, hay que evaluarlo de pie, de frente, perfil, de espaldas, hay que hacerle caminar al paciente, primero en forma normal, después de punta de pies, luego con los talones, evaluar miembros superiores, las manos, pedirle al paciente que realice puño largo, puño corto, evaluar los carpos, si existe alguna limitación en la flexoextensión, evaluar miembros superiores, hombros, codos, evaluar la columna cervical, la articulación temporomandibular, evaluar miembros inferiores, caderas, rodillas, tobillos y finalmente la columna. Con simples maniobras nosotros vamos a poder detectar si este niño tiene un examen físico normal o anormal. La alteración del sistema musculoesquelético es fundamental para poder derivar de inmediato al profesional que corresponde. Bueno, en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Es importante mencionar que no existe ningún examen que haga el diagnóstico. Es fundamentalmente clínico. De acuerdo a todos los criterios establecidos anteriormente, tenemos que tener una alta sospecha. El laboratorio es convencional, los laboratorios básicos que se deben realizar. Actualmente los laboratorios de genética ya están muy usados, y los biomarcadores, que si bien no nos sirven mucho en la práctica clínica, pero en los estudios de investigación sí aportan mucho, y los estudios por imagen. El laboratorio son 4 parámetros que debemos evaluar. Evidenciar primero la inflamación con un hemograma simple, ver si hay leucocitosis, ver los reactantes de fase aguda, eritrosegmentación, PCR, los cuales pueden estar elevados. También nos sirve para clasificar la enfermedad, como hemos mencionado, los anticuerpos antinucleares es fundamental y es pronóstico para la variedad oligoarticular, el factor reumatoideo, para la poliartritis, que también es un marcador pronóstico, y para las espondiloartropatías, el antígeno leucocitario B27, HLA-B27. También nosotros podemos evaluar la monitorización de la actividad con la dosificación de las inmunoglobulinas y la ferritina, sobre todo en la variedad sistémica. Y también nos sirve para monitorizar la toxicidad por el tratamiento. Fundamental pedir función hepática y renal. No nos olvidemos que todo medicamento se metaboliza en el hígado y se elimina en el riñón. Entonces, por eso es fundamental evaluar esto. Los autoanticuerpos. Hemos indicado que el anticuerpo antinuclear en la variedad oligoarticular puede estar presente hasta en el 50% y es un factor de riesgo para el desarrollo de uveitis. El factor reumatoideo está presente hasta el 12% y es un predictor de discapacidad porque se presenta como la artritis reumatoide del adulto.
puede existir mayores alteraciones radiológicas y dificultad en la remisión. Son pacientes difíciles de tratar. El anti-CCP o el péptido cítrico citrulinado no se utiliza mucho en pediatría, sin embargo, en la revisión de la clasificación se va a dar más prioridad a este. Como hemos mencionado, hasta un 10% puede ser positivo y si se realiza tiene 90% de sensibilidad y especificidad. En la última clasificación, en la clasificación en remisión, se está dando mucha importancia a este anticuerpo. Los estudios por imágenes tenemos la radiografía convencional, el ultrasonido, la tomografía, la gamografía y la resonancia. La radiología convencional debemos ver cambios radiológicos inespecíficos, algunos tempranos, edema de tejidos blandos. Normalmente podemos observar que hay aumento de las partes blandas, podemos observar la presencia de osteopenia o reacción perióstica. Y en etapas tardías podemos ver quistes óseos, erosiones y disminución del espacio articular. La resonancia nuclear magnética generalmente siempre debe ser solicitada por un reumatólogo pediatra, donde vamos a observar cambios tempranos como el edema óseo, erosiones tempranas, y en articulaciones de difícil acceso como las sacroiliacas nos sirve para monitorizar el tratamiento. La ecografía articular, no nos olvidemos que es operador dependiente, que nos sirve mucho para las articulaciones de difícil acceso como son las caderas. Nos sirve para el seguimiento, para ver si existe o no actividad de la enfermedad, valoración de la actividad versus hipertrofia sinovial. Y últimamente la ecografía dirigida, ¿no? El hecho de infiltrar medicación en aquellas articulaciones para poder controlar la inflamación. Pasamos a lo que es el diagnóstico diferencial, y para esto nos tenemos que hacer 3 importantes preguntas. 1. Características del dolor. ¿Este dolor es mecánico o es inflamatorio? Otro, el curso de la inflamación. ¿Es agudo o es crónico? No nos olvidemos que para catalogarlo como crónico debemos tener una duración de artritis de 6 semanas. Si no es así, lo catalogamos como agudo. Y tomar en cuenta el número de articulaciones inflamadas. Entonces, estamos frente a una articulación inflamada, entonces tenemos que ver cuántas articulaciones son. Si es una monoartritis, de 1 a 4 hemos dicho oligoartritis, y más de 5 articulaciones, 5 o más articulaciones, poliartritis. Bueno, estamos frente a una monoartritis, y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos si hay síntomas sistémicos. La fiebre es fundamental. Si esta está presente, sospechar de una infección. Lo más frecuente es una artritis séptica o una artritis reactiva. Si no es así, estamos frente a una sinovitis transitoria. Si el escenario es diferente, es una monoartritis sin síntomas sistémicos, fiebre negativa, podemos sospechar de una hemofilia, una tuberculosis, una causa traumática o inicio de una artritis idiopática juvenil. Si estamos frente a una poliartritis con síntomas sistémicos, fiebre, lo primero que tenemos que descartar es infección. Infección viral, bacteriana, estamos frente a una fiebre reumática, hay que estudiarla. También podemos estar frente a un cuadro de malignidad o una causa reumatológica, inicio de una artritis idiopática juvenil o un lupus. Y si estamos frente a una poliartritis con fiebre sin antecedentes de síntomas sistémicos, indagar causa reumatológica. El tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario. El objetivo inmediato del tratamiento es aliviar las molestias, preservar la función de la articulación, prevenir las deformidades y controlar la inflamación. Y a largo plazo, ¿qué queremos? Lograr la remisión de la enfermedad, minimizar los efectos secundarios de la enfermedad y tratamiento, promover el crecimiento y desarrollo normal de nuestros niños, rehabilitar y educar. Este es un esquema muy bonito, puesto que nos indica que un tratamiento exitoso es
limitar el daño articular y la pérdida de función. Requiere un diagnóstico temprano y oportuno, iniciación de agentes modificadores. El objetivo del tratamiento es detener la enfermedad y lograr la remisión. Nosotros tenemos esta ventana crítica de oportunidades. Nuestro tratamiento tiene que ser nuestro diagnóstico precoz y el inicio de inmediato. Miren que tenemos muy poco tiempo para actuar, porque entre el 50 al 70% de los pacientes presentan daño radiográfico en los primeros 2 años de comenzada la enfermedad. Entonces, como ustedes podrán ver, nosotros tenemos que actuar en una forma precoz, el treat to target, un tratamiento precoz. ¿En qué se basa? Nosotros vamos a hablar, bueno, en los otros módulos hablaremos más de tratamiento. Este es un pantallazo simple de tratamiento. El tratamiento es escalonado. Empezamos con AINES, el más utilizado es el naproxeno e ibuprofeno, con las dosis mencionadas ahí. El esteroide es una terapia puente. Mientras empieza a actuar los medicamentos modificadores de la enfermedad, podemos utilizar esteroides, pero en dosis muy bajitas. Y los inmunomoduladores y el medicamento de elección es el metotrexate. Las sulfasalacinas, la ciclosporina, la hidroxicloroquina no tiene mucha respuesta, y la leflunomida, si bien se utiliza en niños, pero se ha visto que el metotrexate tiene un poder mucho más fuerte y una respuesta mejor en nuestros niños. La terapia biológica están aprobados para los niños, los anti-TNF, etanercept, infliximab, los anti-CD20, el rituximab, y las anti-interleuquina 6, que es el tocilizumab. Tratamientos complementarios con calcio, vitamina D. Debemos siempre pensar en protección gástrica, es mucha medicación para nuestros pacientes, pensar en iniciar un protector gástrico con ranitidina, omeprazol, antiácidos. Y paralelo a todo este tratamiento tenemos que hacer kinesiología, terapia ocupacional y psicología. No nos olvidemos que hemos dicho que es un cambio total para el niño y la familia. Finalmente hablemos de complicaciones. Más de la mitad de los pacientes presentan algún daño orgánico después de 5 años de seguimiento. Este daño se ha visto que es casi 61% articular y 39% extraarticular. Hay alteraciones en el crecimiento, hay alteraciones oculares, hay alteraciones en la composición corporal. Y cada subtipo tiene su complicación específica. En cuanto a las alteraciones del crecimiento, los niños con AIJ tienen talla baja comparados con los niños sanos. Estas alteraciones de talla baja están relacionadas de acuerdo al subtipo, y se ha visto que la variedad poliarticular es la más afectada en relación a los otros subgrupos. Esto porque existe un aumento del catabolismo relacionado con la actividad de la enfermedad y la anorexia. Existe mayor cantidad de anti-TNF e interleuquina 6, por ese motivo se presenta el aumento del catabolismo. Hay alteraciones hormonales con disminución de la IGF-1, déficit de la hormona del crecimiento, y los medicamentos también pueden contribuir a esto, con disminución de la función de los osteoblastos por el uso de esteroides. Y no nos olvidemos que si bien el medicamento de primera elección es el metotrexate, este tiene muchos efectos adversos a nivel digestivo, como náuseas, vómitos, inapetencia. Las alteraciones de la masa ósea, hasta el 50% de los niños con AIJ presentan problemas en alcanzar su pico de masa ósea. No nos olvidemos que en la edad infantil es la mayor captación de masa ósea y la que vamos a tener hasta la vida adulta. Entonces, imagínense lo que esto significa. Hasta un 26% existe una alteración radiológica con una osteopenia. Un tercio de nuestros pacientes presentan osteopenia sin uso de esteroides. Y los pacientes con AIJ tienen mayor riesgo de fracturas vertebrales comparados con niños sanos. Hasta el 53% de los adultos con AIJ presentan alteración de la densidad mineral ósea. O sea, el seguimiento y la
derivación de nuestros pacientes a reumatólogos de adultos, y tener en cuenta estos datos es fundamental. El riesgo cardiovascular. Al 30% de nuestros pacientes tienen aterosclerosis. Hay alteraciones vasculares, las cuales se traducen en una disminución de la distensibilidad, elevada velocidad de onda de pulso, elevado índice de engrosamiento de la íntima en la carótida. Todos estos tres aspectos contribuyen a un predictor del riesgo de eventos cardíacos futuros. Entonces, también son datos a tomar en cuenta. El riesgo asociado a infecciones. En artritis idiopática juvenil, el riesgo a infecciones es 3 veces más en relación a los niños sanos. Y miren que el riesgo de una infección inmunoprevenible complicada está aumentada en estos pacientes, sobre todo por influenza, enfermedad neumocócica invasiva, herpes, infección por papilomavirus. Es terrible, solo el 60% de nuestros niños con enfermedad reumatológica tienen las vacunaciones. Entonces hay que concientizar, las vacunas son fundamentales. Los riesgos psicológicos y psicosociales. Hay alteraciones en las emociones de nuestros niños, 75% de depresión en relación a niños sanos, bajo autoestima hasta el 40% y ansiedad en el 75% de nuestros niños en relación a 34% en relación a niños sanos, y 20% de disfunción familiar. O sea, son datos que definitivamente no los podemos desestimar y debemos hacer el manejo multidisciplinario con psicoterapia. Finalmente, las conclusiones. Se puede lograr la remisión y la inactivación en artritis idiopática juvenil en una proporción importante de nuestros niños a través de un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. Debemos conformar protocolos y estrategias de investigación para establecer el treat to target en artritis idiopática juvenil, o sea, un tratamiento adecuado y precoz. Y debemos hacer una vigilancia estrecha a largo plazo ante las preocupaciones acerca del uso de terapia biológica en la infancia y de todas las complicaciones que acabo de mencionar. Entonces está en nuestras manos el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Diagnostiquemos y mandemos al especialista correspondiente para que nuestros niños tengan una vida normal, lo más normal posible. Bueno, muchas gracias.